2 de mayo sobre el anuncio del presidente colombiano Iván Duque de retirar la ley de la reforma tributaria que ha generado protestas en el país y saqueos y actos vandálicos. Para hablar de este tema vamos a conversar con el congresista colombiano Eduardo Rodríguez. Congresista, bienvenido. Hola, un saludo para todos los de América 24 horas y bueno, qué complacido poder estar con ustedes. Señor Eduardo, el presidente colombiano Iván Duque anunció hace algunos minutos el retiro de esta polémica reforma tributaria que buscaba mitigar el gasto a raíz de la pandemia y que generó fuertes protestas, enfrentamientos y saqueos en el país en los últimos días. ¿Cómo considera usted esta decisión del presidente Duque? Yo creo que es una posición acertada. El presidente Duque lo que ha venido es dialogando con la ciudadanía de norte a sur, de oriente a occidente. Siempre ha tenido un espíritu constructivo y por supuesto que a las personas que se manifestaron pacíficamente hay que escucharles, hay que entender que se tiene que construir entre todos los colombianos. Colombia es una democracia sólida, fuerte y ante todo que escucha a los ciudadanos porque igual ellos son los jefes del gobierno y nuestros jefes. Así es, señor Rodríguez, pero vimos claramente que tras esta decisión del presidente Duque, aún hasta este momento han reportado medios colombianos que continúan protestas. Si las manifestaciones eran en contra de esta ley del presidente y ya ha sido derogada, ¿por qué continúan estas protestas? Pues mire, yo creo que hay unos actos vandálicos patrocinados por algunos actores políticos. Le acabo de preguntar al señor Gustavo Petro si desde Europa él sigue, digamos que, promoviendo en voz baja estas marchas. Él tiene que salir a responder por todas estas promociones delincuenciales y por supuesto de hacerle daño a la ciudadanía. Es que aquí los perjudicados somos todos los ciudadanos, desde estrato 1 hasta estrato 6, que no pueden movilizarse en el servicio público de transporte, que han sido víctimas del vandalismo. Aquí lo que necesitamos es trabajar en ideas y en propuestas para favorecer a los más pobres, a los más necesitados y favorecer a aquellos ciudadanos que hoy están a punto de caer otra vez en la pobreza. Por eso nosotros hemos dicho que el que más tiene más debe poner, y esa es parte de la discusión que nosotros hemos querido promover. No obstante, pues hay que rechazar estos actos vandálicos que son ajenos a las protestas pacíficas que también existen. ¿Usted piensa que detrás de estas manifestaciones hay una mano oculta que las impulsa? A mí me preocupa que Gustavo Petro desde Europa esté incitando a continuar con esta violencia incansable que está afectando a toda la ciudadanía, y esto también es para que los colombianos y Latinoamérica se den cuenta de cuáles son las actitudes de algunos extremistas que solamente quieren generar políticas de odio. Por eso nosotros insistimos y hemos preguntado a Gustavo Petro que nos diga si desde Europa sigue insistiendo en voz baja para que continúen esas protestas. Esto no es casual, y los que salieron a delinquir y acabar con muchas empresas, con el sector productivo, pues no están fácilmente, digamos que, o no son espontáneos, son delincuencia organizada que está acabando y que está nutriéndose aún del narcotráfico en muchas partes. Señor Rodríguez, el senador Gustavo Petro decía ayer en un trino, responsabilizaba al presidente Duque por las muertes ocurridas en los últimos días en el país. ¿A qué posición actual lidera el Gustavo Petro, que ya ha manifestado su intención de postularse a la presidencia de Colombia? Gustavo Petro es un candidato que representa la política de odios, que no asume responsabilidades, nunca las asumió en Bogotá, y que por supuesto hoy está muy alto en las encuestas, lo cual es un peligro para nuestra democracia. Pero aquí estamos firmes para combatirlo, para desnudarle sus mentiras y para, con ideas, acallar sus propuestas politiqueras que no van a llegar a ninguna parte. Aquí lo que necesitamos es trabajar en lo que nos une y no en lo que nos divide, trabajar como colombianos y entender que somos un solo propósito. Y ese propósito es que nuestras familias, salgamos adelante, que tengamos un mejor país
y que ante todo podamos generar calidad de vida a todos los 50 millones de colombianos que viven hoy en esta hermosa tierra. Senador, el llamado a estas manifestaciones en Colombia se da en medio de un rebrote de una tercera ola debido a la pandemia. Y a pesar de esto, estas personas continuaron protestando, atacaron los medios de comunicación, el canal RCN, la revista Semana, fueron víctimas de ataques a sus instalaciones. Vimos cómo fueron saqueados comercios, quemaron autobuses, medios de transporte. Con estas medidas, estas acciones, quien sale perjudicado sería el pueblo colombiano, ya que si dañas una unidad de transporte, ¿cómo pierdes un medio para movilizarte? Pues efectivamente eso hace parte de la práctica de estos vándalos terroristas, que lo que hacen es hacerle daño y generar un ambiente de terrorismo en la ciudadanía. Pero bueno, para eso tenemos nuestra fuerza pública, ejército y policía respetuosa de los derechos humanos, para proteger a la ciudadanía y para atacar a los terroristas. ¿Usted está de acuerdo con la decisión del presidente Duque de enviar militares a varias ciudades del país para detener esta violencia que se han registrado? Nuestro ejército es un ejército profesional de más de 200 años. Se ha caracterizado por ser un ejército afectuoso con la ciudadanía. Nuestros soldados y policías son ciudadanos del pueblo que han decidido prestar el servicio militar, y por eso nuestra propuesta siempre ha sido que se protejan los derechos de todos los colombianos. Yo estoy de acuerdo con el presidente en combinar la policía con el ejército cuando sea necesario. Nuestro ejército no solamente está capacitado hoy para acompañar una posible invasión extranjera o las organizaciones criminales, sino también para generar diálogo y para proteger a los ciudadanos en las diferentes ciudades. Nuestro ejército es un ejército integral. Señor Rodríguez, entonces usted sí respalda esta propuesta anunciada por el presidente Iván Duque el día de ayer para evitar estos actos vandálicos en el país. Sí, y hay eslabones del ejército que están capacitados en manejar precisamente ese tipo de acciones de orden público, y pues la Constitución y la ley le da todas las facultades para poder hacer acompañamiento a los policías que son los que repelen estas marchas no autorizadas, que son anárquicas y que ante todo pues le hacen daño a los demás ciudadanos. Hay que decir que esto no es multitudinario, que son unos pocos tratando de hacer vandalismo, y no se lo vamos a permitir, los vamos a combatir con todo el rigor de la Constitución y la ley. Claro, ¿qué le responde a usted a los defensores de derechos humanos que han cuestionado al presidente Iván Duque por el envío de militares a la frontera? En el caso del director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, quien había cuestionado esta decisión del presidente Duque. Yo a José Miguel le digo que, pues, primero respeto su posición, y más faltada, soy un demócrata. Segundo, que no mire solamente la política del odio, sino que, o mejor, que no mire el árbol, sino que mire todo el bosque. Y que también, así como lo reconoció, que este gobierno ha sido uno de los principales protectores de los líderes sociales y los derechos humanos, pues también que reconozca que hay una situación que hay que saber manejar, y ante todo este ejército y la policía están acompañados de la Defensoría del Pueblo, de la Procuraduría General de la Nación, que son pilares fundamentales para proteger los derechos de los que marchan, de los que no marchan, pero ante todo también del miércoles. Sí, lo escucho. Criminalidad. Claramente, estas protestas que se ven que el gobierno ha denunciado que hay organizaciones criminales que estarían detrás de ella, ya sería parte de la campaña hacia el 2022. Aquellos que se nutren o quieren decir que son demócratas están detrás de estos hechos vandálicos. A mí sí me preocupa que Gustavo Petro no responda a los Twitter y pues que se entienda
que Gustavo Petro va a seguir insistiendo es en una casi que derrocamiento al gobierno y un llamado anticipado a elecciones. Eso no lo vamos a permitir, y yo creo que también el que la hace la paga, y ellos no están acá a hacer o hacer lo que les venga en gana, sino para que cumplan la Constitución y la ley. Todos somos demócratas. Claramente, lo más correcto, señor Edward, sería esperar los comicios pautados para el próximo año y no adelantar. Por supuesto, y enfrentarnos en ideas, no a los puñetazos, no al vandalismo y no a generar pánico y miedo. Nosotros somos demócratas, creemos que la paz es un fin esencial y creemos que ninguna idea de izquierda o derecha es una justa causa para hacerle daño a un ser humano o a los bienes de ese ser humano. Así es, como le comentaba, lo más correcto sería esperar las elecciones del próximo año y no llamar a manifestaciones en pleno proceso de pandemia, emergencia sanitaria. Colombia está viviendo una tercera ola, más de 300 personas han muerto en los últimos días diariamente, y estas protestas aumentan los contagios, ya que vemos que no se respeta el distanciamiento social, atacan a los periodistas. Al Palacio de Justicia lo atacaron, los pintaron, quemaron medios de transporte, saquearon comercio, y un caos total, anarquía en los últimos días, muy lamentable para Colombia actualmente. Así es, aquí estamos en medio de una pandemia. Eso al parecer no lo o no lo sabe el señor Gustavo Petro, que anda en Europa, y nosotros lo que necesitamos es cuidar la salud, entender que la vida es sagrada y no poner en riesgo muchas vidas. Ya lo decía usted, hoy fueron más de 500 personas que murieron por el COVID-19 con 18.000 contagios. Eso genera mucha preocupación, y aquí este es un momento de actuar con precaución, con honestidad, pero ante todo responsablemente por la salud de los colombianos y por la salud de aquellas personas que hoy están desafortunadamente muriendo por COVID-19. Claramente, y es importante destacarle a nuestra audiencia en América Latina que el gobierno del presidente Iván Duque, con la reforma tributaria, busca que era necesaria para pagar la deuda adquirida para el manejo de la pandemia. Y hay que destacar, y es muy importante este tema, que Colombia ha sido uno de los países latinoamericanos que más ha vacunado a su población, a diferencia de países como Perú, Ecuador, Venezuela, que avanzan en un proceso muy lento de vacunación en comparación con Colombia, que ha inmunizado ya más de 4 millones de personas con la primera dosis de la vacuna contra el virus. Y esto es muy importante destacar, que el gobierno de Iván Duque también ha garantizado más de 40 millones de vacunas para la población, a diferencia de otros países que no tienen sus vacunas garantizadas y todavía continúan en proceso de negociación. En Colombia es distinto, el gobierno ya cuenta con vacunas garantizadas para la población, a diferencia de otros países en el mundo, y eso es muy importante destacar a nuestra audiencia en las Américas. Hoy ya tenemos 9 millones de vacunas en Colombia, ya tenemos a los mayores de 60 años vacunados, entramos en otra etapa, en la etapa tercera, que es vacunar entre los 16 y los 60 años con comorbilidades, y después terminar de vacunar a todos los colombianos. Nuestra meta es 35 millones de colombianos en los próximos 3-4 meses, y estamos trabajando arduamente en eso. Trabajamos gobiernos locales, gobierno nacional, y pues gracias a Dios vamos avanzando, y pues lo importante es aquí trabajar arduamente por el bienestar de todos los colombianos, que nos duele cada víctima que deja el COVID. Así es, estoy leyendo un tuit del senador Gustavo Petro que dice que el pueblo colombiano ha ganado. Es suya esta victoria popular, ha dicho el señor Petro en un mensaje en Twitter. ¿Qué le responde a usted a este senador? Que ha ganado la ciudadanía, que ha ganado los colombianos, y perdieron los delincuentes y los vándalos. Ha ganado Colombia porque ha entrado en un proceso de mirar cómo ayudamos a los más pobres, cómo vamos a generar educación gratuita,
y cómo vamos a terminar de cumplir las metas de crecimiento del 6% que tiene hoy Colombia en su economía. Por supuesto que ganó la ciudadanía, pero perdieron los vándalos. Claro, que es lo que se requiere, evitar estas aglomeraciones de personas manifestando y evitar contagio y que no siga colapsando el sistema sanitario debido a estas manifestaciones que vemos son violentas, son vándalos, atacan a la prensa, atacan a los medios de transporte, a la policía. Vimos claramente un video donde funcionarios policiales estaban siendo atacados por personas encapuchadas y esto es momentos muy incómodos para el país, muy malos en esta situación actual que está pasando no solo Colombia, sino el mundo a raíz de la pandemia por el nuevo coronavirus. Así es, así es. Es un momento muy difícil que ataca a todo el mundo sin distinguir su color político, sin distinguir su raza, sexo, religión. Aquí lo más importante es poder avanzar en proteger a todos los colombianos y ayudar en esta crisis. Todos ponemos para salir de esta crisis, esa ha sido la consigna. Claro, senador, el presidente Duque pidió al Congreso el retiro de la polémica ley, pero dice tramitar una nueva de manera urgente. ¿Cómo van a trabajar ustedes para esta nueva reforma? Mire, yo lo que he podido hablar con el presidente es que se va a convocar a todas las fuerzas políticas para generar una reforma, estudiar una reforma y apoyar un plan social que tiene el gobierno de educación gratuita, de sacar o llegarle con unos recursos muy importantes a millones de colombianos, a 18 millones de colombianos, una tercera parte o casi la mitad, una tercera parte de los colombianos, más de una tercera parte, y llegar con un plan de empleo fuerte como es el empleo juvenil. A eso le estamos apuntando, alrededor que también vamos a llegar con unos recursos importantes para aquellas empresas que contraten a ciudadanos de manera inmediata. El desempleo, el desempleo y mil problemas más nos ha dejado esta pandemia. Lo importante es la resiliencia y mirar cómo nosotros salimos adelante. A eso le estamos apuntando. Ya para ir concluyendo, señor congresista, voy a leer una nueva parte del tuit de Gustavo Petro. Y él dice que ha ganado en confianza en sí mismo y la posibilidad de cambiar la historia. Esta historia, el senador se refiere a un posible cambio de gobierno ante la fecha indicada, que son las elecciones del próximo año. Él ya tuvo la oportunidad de gobernar y lo hizo muy mal en la ciudad, en Bogotá. Él es de las élites izquierdosas, así que yo no creo que él pueda cambiar la historia cuando lo único que ha hecho es generar pánico, miedo y no dejar gobernar al presidente Iván Duque. Nosotros estamos acá prestos a combatirlo con ideas, con respeto y desnudar todas sus mentiras. Claramente sabemos ya que el presidente Iván Duque ya ha anunciado que no se postulará a la presidencia, a una reelección, pero ustedes en el uribismo sí piensan un candidato que compita con Gustavo Petro. Pues yo estoy dentro de la baraja de precandidatos a la presidencia de la República y por supuesto que estaremos acá generándole una agenda programática a todos los colombianos, recorriendo todas las regiones, haciendo una reconstrucción económica desde las regiones y pues muy seguramente en un año estaremos dándole la batalla a Gustavo Petro con estas tesis que han sido beneficiosas para el pueblo colombiano, sin política de odios, con mucho afecto y ante todo pensando en una Colombia hacia el futuro. Así es, esperemos que los colombianos puedan resolver sus problemas por la vía pacífica y no por la violencia como se ha venido sucediendo en estos últimos días. Congresista Edward, le quiero dar las gracias por aceptar esta conversación con America24horas.com y esperamos tenerlos más adelante en nuevos avances. Un saludo, muchas bendiciones, gracias.